El mundo de la Biblia. Buenas noches. Volvemos a encontrarnos como siempre a esta hora a traer la experiencia del mundo de la Biblia. Recuerden que el programa que tenemos aquí en nuestro canal Cristo Visión para acercarnos al texto bíblico, leer a la luz de la experiencia de la iglesia la palabra de Dios. Es la mayor experiencia que podemos tener. Yo les quiero agradecer a todos ustedes su sintonía, su acogida. Cada vez nos van invitando más a ser parte de su vida y es la palabra la que está entrando. Y esta vez trayendo el tema de la fe. Recuerden que ya llevamos casi 20 días que se inauguró el año de la fe. El Papa Benedicto XVI inauguró el pasado 11 de octubre el año de la fe. Será un tiempo privilegiado de grandes bendiciones para todos nosotros en la Iglesia Católica. Y como anuncié la vez pasada, leamos carta a los Hebreos. Allá el capítulo 11 a los Hebreos. Capítulo 11 a los Hebreos, leyendo el testimonio de un hombre espléndido, maravilloso, que impactó y transformó la historia de Israel. Hablo de Moisés. Si ustedes buscan el capítulo 11, versículo 23 y siguientes, podemos tener la experiencia de esta noche. Mientras lo buscan, quiero presentarles a una persona que esta noche me acompaña, que es muy importante y que hace parte de esta historia, que es el conocimiento de la palabra de Dios. Me refiero a Teresita. Teresita, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, padre, muchas gracias por invitarme. Para mí es un honor estar aquí compartiendo con usted en su programa. Teresita es una estudiante, se ha colocado a hacer el ejercicio que todos hacemos, leer la palabra de Dios de una manera académica, es decir, mediante el estudio. Hace parte de un programa maravilloso que se llama Ciencias Bíblicas en la Universidad Uniminuto, Universidad Minuto de Dios. ¿Por qué estudiar Ciencias Bíblicas, Teresita? Pues, padre, esto es un anhelo de niñez y de juventud. Siempre quise estudiar la Biblia. Mi libro favorito cuando niña era Las 100 lecciones de historia sagrada. Vea pues. Y de ahí para adelante, pues, siempre tuve el deseo de profundizar en la Biblia. Y ahora, después de muchos años de trabajo y de vivir y de todo, he podido cumplir ese sueño. Trabajo, yo creo que, ¿de qué trabajó, qué hizo Teresita? Pues, ¿O es primera vez que se acerca a la universidad? No, padre, yo estudié en el año 70, terminé mi carrera de ingeniería civil, en una época en que las mujeres no acostumbraban a estudiar esa carrera. Tengo 43 años de haber terminado mi primera carrera y aspiro a terminar esta segunda. Esto nos está demostrando que nunca es tarde para comenzar y menos para leer la palabra de Dios. Es la experiencia de cada uno de ustedes allá en su casa. De pronto hemos dicho, ya como que es tarde, yo lo aplacé, ya como que no lo puedo hacer. Siempre hay la experiencia y la oportunidad de leer la palabra de Dios. Hoy Teresita nos va a ayudar y nos va a ir compartiendo este ejercicio. Vamos a leer la historia y la experiencia de Moisés, el proyecto de fe de Moisés. La vez anterior leíamos a Abraham, ¿recuerdan? Este hombre espléndido que es capaz de hacer una travesía que casi estoy convencido que nosotros no somos capaces de hacer. O hablo por mí, yo no sería capaz de dejar todo lo que tenía, como Abraham, mi familia, mi estabilidad, mi reconocimiento, el mundo social en el que había nacido y vivido, para irme detrás de un proyecto incierto. Ese fue Abraham. Por eso lo llamamos padre de la fe. Hablemos de Moisés. ¿Qué pudiéramos decir de Moisés, Teresita? Pues, padre, primero que todo me gustaría que usted nos explicara cómo se sitúa Moisés en Egipto, por qué aparece ahí y cómo es su relación con los judíos, con los hebreos. Bueno, muy bien, Teresita, gracias. Israel llegó a Egipto, cuenta el libro del Génesis, allá a partir del capítulo 37 con José. José, que era el hijo menor de Jacob, y en la envidia a veces, ¿no? Yo creo que lo que le pasa a José puede pasar en algunos hogares, y es los hermanos le tienen envidia al hermano. Y José era el pequeño, el más pequeño, el menor de la edad. Pintan que era un muchacho
adolescente, estaba saliendo de la adolescencia, entrando a la juventud, 17 años probablemente, y por estos actos fortuitos, los hermanos le tienen envidia, los hermanos pensaban matarlo, no se atrevieron a matarlo, intercedió uno de ellos, al fin lo vendieron y terminó en Egipto. El que llegó como esclavo terminó dirigiendo, casi era el segundo en el mando. Y con ellos Israel adquirió prosperidad en Egipto. Muere José, muere esta descendencia, cambian al faraón porque muere y entra otro grupo distinto, diferente en otra época, y es Moisés, la genealogía y la generación de Moisés. Y por eso se sitúa el pueblo de Israel en Egipto. El pueblo que llegó buscando oportunidades con José, el pueblo que está esclavo en la presencia y en el tiempo de Moisés, también a manos de los faraones. Es por eso que se encuentran los hebreos en Egipto. Esa es la historia. Bueno, padre, y Moisés aparece como egipcio inicialmente, como adoptado por la por la hermana del faraón. ¿Cómo vuelve él a su pueblo hebreo? Bueno, a Moisés le pasa, y lo quiero decir muy coloquialmente porque me parece que es lo que le sucede a muchas personas en el momento actual. Moisés tiene una dificultad de identidad. No es egipcio, nace en un hogar hebreo, pero en unas condiciones adversas. Estamos bajo la esclavitud, el pueblo de Israel esclavizado por el imperio egipcio. La mamá ha escuchado, y así son las mamás, la mamá escuchó por allá en alguna esquina que se dijo que el emperador iba a matar a todos los hijos nacidos en Israel, a todos los varones nacidos en Israel. Entonces ella dijo, mi hijo lo voy a cuidar, porque yo conozco cómo es el emperador. Eres un hombre desalmado, totalmente lleno de rabia y de furia hacia el pueblo de Israel. Y lo protegió y lo dejó, y nos cuenta aquí el texto del Éxodo, y lo dejó a la merced de una mujer que era egipcia, probablemente la hija del faraón. Entonces el hebreo que nace en el pueblo oprimido de Israel termina siendo educado en las grandes costumbres egipcias y se da la educación egipcia y se emparenta en las costumbres, en la cultura egipcia, y entonces siendo hebreo pero viviendo como egipcio. Sin ser egipcio, siente el dolor del pueblo hebreo. Esa era la situación, no fácil para Moisés. Yo quisiera que no miráramos a Moisés como un hombre que todo lo sabía y todo lo disponía y por eso le sucedían las cosas así. Alguien como tú y yo, nosotros, que nos toca ir sorteando dificultades frente a las amenazas. Las amenazas siempre han sido las mismas. La muerte. En tiempo de Moisés era el decreto del emperador. En tiempo nuestro son las leyes que no permiten que prevalezca la vida porque se quiere cortar la vida. Entonces, las amenazas son las mismas. La audacia es la que permite que salgamos adelante. La madre de Moisés le encontró alternativas y él sobrevivió y por eso hace parte de esta historia y de esta experiencia. Y, padre, cuando él se da cuenta de que los hebreos tienen un trato terrible, que el faraón los esclaviza, él decide ayudar a su pueblo, pero su pueblo en ese momento lo rechaza. Entonces está en una disyuntiva él que no sabe si es egipcio, si es hebreo, si les ayuda a los unos, ¿no? ¿Cómo resuelve él eso? Vea que con Moisés se da un término que este es propio, pero lo pudiéramos leer a la luz de la palabra, el problema intercultural. ¿Qué es la interculturalidad? Cuando yo pertenezco a unas costumbres, pero estoy en otro lugar. Y en ese lugar, pues aprendo esas dinámicas sociales y culturales del ambiente. Pero realmente mi historia y mi experiencia era diferente. Si algo tenía el pueblo de Israel, era la fidelidad a su origen. Y el origen de ellos, recuerden con Abraham, el origen de ellos es Dios que lo llama a una promesa. Entonces Moisés, siendo hebreo, de sangre hebrea, pero de cultura egipcia, pues los hebreos no lo veían bien. De pronto yo considero que muchos no sabían que era
hebreo. Lo habían visto todos los días en el palacio, frecuentaba la corte, se vestía como egipcio, tenía las costumbres, el temperamento, la cultura egipcia. Pues, ¿qué podían pensar la gran mayoría? Un egipcio más. Pero él, pensando y sintiendo como hebreo, y por eso les despertaba desconfianza, porque quería estar cerca a los judíos, pero decían, ¿qué tal un egipcio al lado de nosotros? Él viene a esclavizarnos de pronto, a averiguar nuestras costumbres para ir a llevarle el reporte al emperador. Entonces, no era fácil, ni se sentía bien como egipcio, ni se sentía aceptado como judío. Qué dilema tan delicado esto, qué situación tan compleja. Pero antes de seguir adelante, les invito a la siguiente pausa y continuamos después de estos comerciales aquí en el mundo de la Biblia. Seguimos con ustedes esta noche aquí en el mundo de la Biblia, hablando desde Hebreos, que es una síntesis, la carta a los Hebreos, el capítulo 11, nos trae una síntesis, un comprimido muy importante e interesante de la vida de Moisés. Por eso estamos tomando esas líneas para hablar de la experiencia de fe de Moisés. Una experiencia muy profunda que tiene un impacto antropológico, un impacto social y humano. No fue Moisés el hombre que tuvo la vida fácil. Empieza a tener dificultades, empieza a encontrar vicisitudes, pero ahí está el proyecto de Dios y es lo que queremos descubrir, y para eso es el año de la fe que nos ha planteado el Papa Benedicto XVI. Quisiera que copiaran el número del teléfono que aparece siempre en pantalla y que juntos hiciéramos la gran experiencia. Ustedes llamen y hablemos y participemos del testimonio de fe de Moisés. Hablemos hoy de Moisés y su gran odisea frente al pueblo de Israel en situaciones adversas. Egipto esclaviza a Israel, los egipcios, los judíos nos gustan de Moisés. Ahí vamos, Teresita. Bueno, luego, padre, creo que hay un pasaje donde Moisés se enfrenta a un egipcio para defender a sus hermanos hebreos y se ve obligado a matarlo, ¿no? Sí. Esto lo hace huir de Egipto porque el faraón quiere matarlo a él también. Entonces aparece situado lejos de Egipto, pastoreando unos rebaños de un señor que después va a ser su suegro. Su suegro, sí, sí. ¿No? Ya en esa época de su vida, parece que Moisés ya está desligado del todo de los egipcios y tiene una vida nueva en Madián. ¿Cómo vuelve a aparecer en Egipto? Bien, Teresita, casi que la tercera fase de Moisés. Primero, su vida como egipcio. Segundo, su dificultad con el pueblo hebreo. Tercero, huye, lo que dice Teresita es cierto, se encuentra en el capítulo 2 del Éxodo, huye por defender a un judío y de pronto ganarse la aprecio de los judíos. Lo que se ganó fue la desconfianza a los judíos, huye porque el faraón lo quiere matar y termina en lo curioso. Ustedes se imaginan un hombre de la corte como Moisés cuidando un rebaño. Eso le pasa a Moisés, es decir, a veces nos pasa a nosotros que desvirtuamos nuestros proyectos de vida. Cada vez que nos colocamos en contra de la sociedad, en contra del pueblo, estamos desvirtuando el proyecto de Dios. Y allá llega Moisés a cuidar un rebaño, que no era su experiencia, no era su fuerte, no tenía ese talento, pero acudió allá para protegerse de la amenaza de muerte que le había sentenciado el faraón. ¿Cómo regresa a Egipto? De pronto recordemos la escena del capítulo 3, la zarza ardiente. ¿Podemos recordar algo, Teresita? Sí, claro. Siguiendo a sus ovejas, Moisés llega y ve una zarza en donde sale fuego, pero no se consume. Él se acerca para ver por qué ese fenómeno tan extraño, que la zarza sigue ardiendo, y en ese momento oye la voz de Dios, que le dice: no te acerques más, quítate las sandalias porque el terreno que pisas es sagrado, y Dios le da un mensaje en ese momento a Moisés. Y el mensaje es este, y quisiera que lo ubicáramos después con más serenidad ya en nuestra casa, en nuestra lectura personal. Capítulo 3 del Éxodo, verso 7. Yahvé le dijo a Moisés: he visto la angustia, la aflicción de mi pueblo,
en Egipto, he escuchado su clamor de opresión y he bajado a liberarlo, porque yo conozco sus sufrimientos. Qué importante es este mensaje. Y aquí es donde viene la experiencia, la fe que tenemos, el proyecto de fe en este año que se nos ha convocado, es una fe en Dios, pero sin desconocer la aflicción y el dolor del pueblo que hace parte de nuestra historia, de la comunidad a la que pertenecemos, de la realidad a la que participamos. Es Dios, y aquí viene lo importante, es Dios el que toma la iniciativa. No decían, y el pueblo clamaba a Dios, y el pueblo clamaba a Dios, y de tanto clamar el pueblo a Dios, Él le respondió. Él toma la iniciativa, vuelve a la misericordia, a ser el Dios del amor, el Dios de renovar la alianza que había pactado con Abraham y que desde ahí se fue convirtiendo en alianza con los padres, Abraham, Isaac, Jacob, etc. Es el Dios de la vida. Esa es la palabra que Dios nos deja esta noche en el mensaje a Moisés, un llamado a la vida. Rompamos cualquier esclavitud y la primera, la más importante, la que dejó Jesús, rompamos la esclavitud del pecado. Aquella situación que nos enfrenta a los hermanos y no nos permite reconocernos como hijos de Dios porque estamos caminando bajo las tinieblas del pecado. Hoy Moisés nos puede hacer recapacitar y la palabra que Dios le dirige a Moisés es la misma que nos llama a nosotros y nos invita. He escuchado la aflicción, he visto la opresión y he entrado a liberar. Es el gran mensaje que Dios está dando a Moisés. Entonces ahí vamos, Teresita. Bueno, Dios le ordena a Moisés que vaya a Egipto a liberar a su pueblo, pero Moisés al comienzo no está como muy conforme, ¿no? O sea que se resiste un poco a obedecer a Dios. ¿Por qué razón se resiste él? Es decir, no tiene fe, desconfía o por sus propias limitaciones de hombre de pocas palabras, medio tartamudo, comienza a darle excusas a Dios para ir a cumplir la misión. ¿Qué pasa ahí? Yo creo que, y esto es lo interesante, Moisés, el texto bíblico lo presenta como a cualquier ser humano, con grandes aciertos y con profundas equivocaciones, con grandes proyectos, pero con desvirtuaciones. Y hoy, cuenta el texto, Dios se le presenta, no es Moisés que lo busca, siempre Dios tomando la iniciativa, y en esta iniciativa compromete al hombre. Si algo es importante en Israel y en el texto bíblico, Dios se presenta al hombre y compromete al hombre para que colabore en el proyecto de Dios. Dios pudiéramos pensar nosotros, yo puedo solo, yo puedo mandar una tragedia para que el imperio egipcio libere al pueblo de Israel. No ese es el pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios es bajo la coordinación y colaboración del hombre. Pero ¿cómo es el ser humano? ¿Cómo eres tú? ¿Cómo soy yo? Siempre buscamos frente a los grandes retos disculpas para que no nos toque el gran compromiso. Y decimos, Moisés dijo, yo no sé hablar. Hoy nosotros decimos, yo no tengo tiempo, es que yo no he ido a la universidad, es que mi familia no es tan buena como la tuya, es que tú eres mejor que yo. Lo mismo decía Moisés, yo no sé hablar, ¿por qué no compromete a otro? Y Dios a cada objeción que hacemos, y no sería falta de fe, sino es una dinámica, a cada objeción que hacemos nos encuentra una alternativa para que lleguemos nosotros a una decisión. No nos obliga, no es que obligó a Moisés y aunque no quieras debes ir. No, le ofrece a Moisés una objeción y Dios le ofrece una alternativa. Si tú no sabes hablar, tienes dificultad en la expresión, yo conozco de alguien que sí sabe hablar, le dice Dios a Moisés, de Aarón, nada menos que Aarón, su hermano, que era sacerdote. Y un sacerdote sí debe saber hablar bastante bien. Bueno, y a pesar de todas las objeciones que puso Moisés y que ya a veces las iba resolviendo, hay un aspecto muy importante ahí y es cuando él le dice, bueno, yo voy donde los egipcios y ¿quién me va a creer? ¿Qué pruebas voy a dar yo? ¿A quién voy a decir que me entrevistó y me dijo que fuera
a llevar este mensaje. Es cuando Dios revela a Moisés su nombre, ¿no? Claro, Teresita. Espérame y hacemos la siguiente comunicación. Mónica, buenas noches. Sí, buenas noches. Qué alegría escucharla. Está llamando de Cali, creo. Sí, señor. Qué bien, Mónica. Cuéntanos cómo te parece la experiencia de Moisés. No, pues muy buena. Tiene mensajes muy importantes. Qué bien. ¿Y te identificas en algún rasgo con él? Pues en unas partes. Qué bueno, Mónica. Pues nos alegra que... Es que casi no estaba muy pendiente porque no hace muchito prendí el televisor. Ah, bueno, Mónica. Lo importante es que sigas siempre sintonizando Cristovisión, unida a nosotros, para seguir aprendiendo este proyecto que es el proyecto de Dios. Bendiciones para ti y toda tu familia. Y así como Mónica, tenemos la audiencia por todo el país e internacionalmente a través de todos los medios que hoy nos ofrece la electrónica. Es la gran realidad que tenemos. Estábamos hablando, ¿qué, Teresita? De la revelación del nombre de Yahvé. De la revelación del nombre de Yahvé. El capítulo 3 de Éxodo, estamos encontrando que es un capítulo espléndido. El versículo 7 dice, yo he visto la aflicción de mi pueblo, hablaba Dios. Y si alguien me pregunta quién eres tú, dice Moisés, ¿qué digo? Mira lo que dice la respuesta que da Dios en el capítulo 3. Diles que yo soy el Dios de vuestros padres. Primera situación, Dios se presenta como el Dios que hace historia con el pueblo. Yo porque soy creyente, porque nací en un hogar católico. Es la gran experiencia y mira que tiene la misma relación. Yo no me hice creyente porque de casualidad me encontré por ahí en algún lugar una experiencia de Dios, porque nací en una historia que es la historia de mi hogar que me permitió conocer a Dios. Pero más aún, dice Moisés, y si te siguen preguntando, diles yo soy. ¿Quién es Dios? El permanente ser, el ser amor, el amor de Dios se hace realidad. No soy una teoría, no definas un concepto, no hables de una doctrina. Es lo que Dios nos está queriendo decir en esta respuesta que le está diciendo a Moisés. O en términos de Jesús, copiemos un texto del capítulo 1 de Juan. En términos de Jesús, ven y verás lo que decía Jesús a los discípulos. ¿Dónde vives? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Ven y verás. Ven y lo practicas y después toma la decisión. Es el mismo proyecto de Dios en la experiencia histórica que realizamos los seres humanos. Ahí vamos, Teresita, y entonces. Bueno, y ya resueltas las objeciones, revelado el nombre de Dios, Dios equipa a Moisés con unas armas para que vaya a enfrentarse con el faraón. Le da un cayado y le enseña pues algunas cosas que él puede hacer, como ponerse la mano dentro de las vestiduras y sacarla con lepra y luego volverla a poner y sacarla sana. Le da como unas herramientas para que él vaya donde el faraón, y ya equipado debidamente y resueltas todas sus dudas, Moisés se va a encontrar con su hermano Aarón. Y juntos, y aquí vamos a dejar el diálogo muy interesante, y juntos Moisés y Aarón van ante el faraón. ¿Se imaginan esto? Esto a veces uno lo lee y dice, no, qué rico, qué agradable. Yo quisiera también ir ante el faraón y hablarle de Dios. No, no era una experiencia tan fácil. El faraón, si algo tenía, es que no creía en Dios, porque él y su pueblo, el pueblo egipcio, no era como Abraham ni Moisés, monoteísta, eran politeístas y hacían sacrificios a los distintos dioses. Para que hoy llegue un Señor a hablarme de un Dios y me haga crecer y pensar que yo estaba equivocado, no era fácil. Y empiezan a aparecer los obstáculos. En el proyecto de Dios, Él bendice, pero no porque hay bendición, se liberan los obstáculos. Nos toca ir superando las dificultades. Al ser humano, con nuestro talento, con todas estas armas que dice Teresita, que Dios nos ha equipado, las armas de la fe, que Él ha colocado en nuestra vida, salir adelante. Lo que no pudiéramos hacer es darnos por vencidos. Y Moisés, yo creo que aprendió a superar, y pudiéramos leer el texto del libro del Éxodo en categoría de resolución de problemas. ¿Cómo ser un buen líder? El que resuelve problemas. Y eso lo fue aprendiendo Moisés. No estaba preparado.
Dios lo fue preparando porque confió en Él y lo fue instruyendo y le fue dando los medios y los elementos y las herramientas. Hoy para nosotros. Por eso el año de la fe. Quisiera invitarlos a que sigamos leyendo el año de la fe, viviendo este año de la fe en estas categorías de compromiso desde el proyecto de Dios. No solamente vamos a aislarnos de la realidad, nos toca ser actores de la realidad. La fe nuestra pasa por una experiencia de creer en Dios, pero de comprometernos con la persona que está a nuestro alrededor, nuestra familia, nuestra comunidad, nuestra parroquia, nuestra iglesia. Y ahí vamos subiendo a todas las esferas de la humanidad. Es la gran experiencia, el gran proyecto. ¿Qué va a pasar después? ¿Puede Moisés hacer este plan que Dios le propone? ¿Encuentra apoyo? ¿Encuentra resistencia? ¿Quién lo apoya y quién lo ataca? Creo yo que sería una especial de un programa siguiente. Sigamos leyendo a Moisés y sigamos creciendo en nuestro tema de la fe. Teresita, gracias, se acaba el tiempo, pero muy amable por estar con nosotros. A usted, padre, muchísimas gracias. Y a todos ustedes les invito a seguir en sintonía de nuestro amado canal Cristo Visión, el canal de la Iglesia Católica, el canal que tiene una manera de enseñarnos a ver la fe desde el proyecto de Dios. Soy el Padre Gonzalo Gómez y los invito siempre a leer y amar la Sagrada Escritura. Bendiciones para ustedes. El mundo de la Biblia.